Tu vida con estilo, al estilo Brown. Y bueno, aquí estoy en la FIL y estoy en el stand de Hachette Livre, México, que también ellos llevan muchos otros subsellos como es Larousse, y me encuentro con Nadia Jiménez, que ella es una mexicana muy chambeadora, honestamente una mujer que ha estado pues en muchos medios, en televisión, tiene casa productora y sobre todo que es una promotora de la lectura. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Mariana? Pues muy bien, encantada de estar aquí. Gracias, Nadia. ¿Cómo empezó tu vida en la lectura? Hoy tenemos este libro, es tu primer libro, que ahorita hablaremos de él, pero cuéntame, ¿cómo es tu relación con la lectura? Pues fue una cosa muy curiosa porque yo no sabía que yo era lectora. Fue a raíz de un programa de televisión en donde me invitan a participar como conductora. Ahí me piden haber leído 10 libros y me di cuenta que había leído 9. Y en ese momento dije, ¿es casualidad o soy más o menos buena lectora? Y de ahí me puse a ser como curiosa. Me iba yo a las librerías y dije, este ya lo leí. Y luego mis sobrinas me empezaron a decir, pues tú siempre has leído, siempre has cargado con un libro, pero era algo de lo cual yo no era consciente. Y tampoco era consciente que yo había hecho un microcírculo de lectura en familia, porque estábamos leyendo un libro, y de repente mi papá, oye, te veo picadísima, ¿qué estás leyendo? ¿De qué se trata? Y lo agarraba y lo empezaba a leer, y luego mi hermana, y luego mi hermano, y luego entre todos estábamos comentando el libro, ¿no? Viendo cómo cada quien ve cosas distintas de cada una de las historias que leemos. Y entonces, bueno, pues eso fue mi clavado y mi entrada a decir, no sé cómo lo hice, pero soy una buena lectora. Y esa manera de percibir la lectura tan enriquecedora, pues lo que quise fue compartirlo con la gente. Claro. ¿Qué te deja a ti la lectura? ¿Para ti qué es leer? Sabemos que es un hábito que existe desde hace muchísimos años, que ha pasado por momentos muy crudos la lectura, que no siempre ha sido bien vista la lectura, y que pensar en esto y decir, ¿de dónde viene la lectura? ¿Por qué el afán de leer, ¿no? Este hábito que nos transforma y nos cambia y nos hace ser mejores personas? Estoy convencida de ello. Como bien lo dices, la lectura transforma. En primer lugar, tendría yo que decirte que para leer hay que hacerlo por placer. Para entrarle a la lectura solamente es a través del placer, el gusto por ella. Y creo que los círculos de lectura son una gran herramienta y una gran puerta de entrada a entrarle a los libros sin miedo, sin el temor de no soy lo suficientemente culto o lo suficientemente bueno para captar las ideas de los libros. No hay libros difíciles, no hay libros. Lo importante es entrarle sin miedo, con cariño y encontrarse uno con el verdadero placer. ¿Para qué sirve la lectura? Bueno, eso es una herramienta para la vida. Totalmente. Claro. No nada más te ayuda en un mejor lenguaje, en una mejor ortografía, eso es lo de menos. Claro. La manera como empiezas a conocer distintas emociones, a conocer más de ti mismo a través de la lectura. Hay cosas dentro de uno que de repente en un libro dices, ¡ah, Dios mío! Nunca me había yo imaginado que esto me iba a trastocar, me iba a dejar pensando, reflexionando. Y bueno, cuando la compartimos, pues es mucho más rica. Claro, y entonces, háblanos de los círculos de lectura, Nadia Jiménez. Yo no he estado nunca en un círculo de lectura, siempre lo he deseado, te soy muy honesta, porque me parece que es una manera muy linda de poder compartir la lectura. No como dices, tal vez habrá ciertos libros que yo no elija, pero a través del círculo de lectura existe la posibilidad, ¿no?, de meterte en ciertas lecturas que tal vez te niegas y dices, no, esto me da flojera o esto no tiene nada que ver con mis intereses. Y al final, bueno, cada libro tiene muchas historias que contar y que son fascinantes. Yo en los círculos de lectura les encuentro enormes bondades. Socializar la lectura, hablar de un mismo tema desde distintas perspectivas, cada quien calza distintos zapatos, distintos momentos de vida, distintas historias de vida. Entonces, esa manera de desmenuzar la historia y poder verla desde distintos ángulos me parece maravillosa. Por otro lado, también se vuelve un lindo hábito. Ayudas a la gente a formar un hábito.
el hecho de que sabes que tienes que leer determinado número de páginas para la próxima semana, porque vamos a comentarlo, se vuelve como una meta personal de hacerlo cada semana. Y eso, bueno, al final del día dices, Dios mío, ya leímos 12 libros al año, o 30 libros al año, o X. Entonces, hasta como una afirmación en uno, decir, sí puedo hacerlo, es maravilloso. La otra ventaja es que como la curaduría la hace el coordinador del círculo de lectura, también te tienes que meter a libros que quizá tú no hubieras elegido como primera opción. Entonces aquí vamos a leer tal libro y pues a lo mejor es de la Segunda Guerra Mundial y tú no eres muy fan de la Segunda Guerra Mundial, pero pues pero eso hay que leer, ¿no? Claro. Y bueno, mi experiencia es que todo el mundo queda fascinado y nos hemos llevado gratísimas sorpresas. Sí. Es decir, jamás lo hubiera yo entrado a este libro, sin embargo, ya lo terminé, fue todo un reto, pero me quedo con la gran satisfacción de haberlo leído y de haber obtenido todos los beneficios que el libro conlleva. Que te da la lectura. ¿Cuántos círculos de lectura tienes hoy por hoy? Porque lo estabas comentando antes de entrar al aire, que empezaste por una cuestión familiar de compartir el libro con tu familia, con tu papá, y hoy ya tienes círculos de lectura. Así es, mira, hace habrán sido 4 o 5 años con esta necesidad de compartir la lectura por este microcírculo de lectura que te digo que había en familia, sin ser conscientes de que era eso. De repente un día dije, bueno, vamos a hacer un círculo de lectura y mandé un chat vecinal, oigan, tal día, tal hora nos vamos a reunir. Y de repente llegaron 4 personas que no nos conocíamos, ahí decidimos qué libro íbamos a leer, que por cierto fue El murmullo de las abejas de Sofía Segovia. Y a partir de ahí fue cada semana y desde entonces al día de hoy ya tengo 9 círculos de lectura, uno de ellos es en inglés. Y bueno, nos seguimos reuniendo semana a semana, o sea, yo tengo 9 círculos de lectura, me implican 9 libros distintos. ¡Ándale! Sí. O sea, todo el día estás leyendo. Pues sí, es mi chamba. Oye, yo perdóname la pregunta, pero digo, te echas 9 libros a la semana. Bueno, partes de libros. Claro, ¿no? Claro, desde luego. Y hay unos que nos llevan 6 semanas, hay libros que nos llevan 4 semanas, pero bueno, pues claro, estoy leyendo todo el tiempo. Y es tu chamba, como dices. Deliciosa, qué imagínate, rico. qué maravilla. Oye, qué bien, me encanta. ¿Cómo te encontramos con tus círculos de lectura? ¿Cómo son tus círculos de lectura? ¿Dónde te localizamos? ¿Tienes página web o cómo? Así es, tengo una página web que se llama circulosdenadia.com. Ahí voy publicando lo que vamos a leer a partir de tal fecha. Tengo un blog en donde hablo de algunas reseñas de los libros que me gustan y que quiero compartir con la gente, que valen la pena. Ahí mismo. Y obviamente también estoy en redes, ¿no? En Instagram me encuentran como Nadia-Jiménez C, y también ahí voy publicando, vamos a empezar círculo de lectura tal día, a tal hora. Muy bien. Ahora, tengo aquí un libro en mis manos, que es tu primer libro. ¡Qué padre, Nadia Jiménez! Confieso que he leído. Además, me fascina la portada porque tiene nombres de estas grandes mujeres que son las mujeres con las que conversaste en este libro y son las que te hablan, me imagino que de la lectura. Yo lo estoy recibiendo, pero es un arte precioso. Cuéntanos un poquito de este libro. Pues mira, justamente a raíz de estos círculos de lectura, lo que procuro es siempre tener al autor al final de la lectura para cerrar el círculo. Todas tenemos ganas de saber del autor, de dónde vienen sus historias, qué las detonaron, etcétera, etcétera. Pero había preguntas que yo me daba cuenta que era de gran interés para los lectores. Y era de repente, a ver, ¿tienes algún libro que me quieras recomendar? ¿Qué lees? Y esas preguntitas durante la pandemia yo dije, este es el gran momento, porque la cercanía que tenía yo con ciertos autores o autoras y la posibilidad de que durante la pandemia a través de Zoom se pudieran dar muchas de ellas, dije, voy a hacerles unas entrevistas y les voy a preguntar cuál es su relación con la lectura. Porque antes que ser escritor, se tiene que ser un gran lector. Exacto. Entonces, de una manera realmente inesperada,
me encontré con una generosidad total y absoluta por parte de estas grandes escritoras. Y fueron mujeres de manera circunstancial. Exacto. Porque durante la pandemia empezó a haber un boom tremendo de nuevos libros escritos por mujeres. Y entonces, pues, los círculos de lectura me llegaban estas novedades y yo decía, pues a ver, ahora vamos a leer a Ángeles Mastretta y ahora vamos a leer a... Y eran mujeres, entonces, pues fueran y además a todas ya las leí. Y a todas las admiro. Claro. Y todas tienen distintos estilos, personalidades, pero todas, como te decía, una enorme generosidad, una gran disposición para hablar con los lectores y para platicar conmigo. Entonces, fueron 5 preguntitas, todas relacionadas con su relación con la lectura, cuáles fueron esos primeros libros, a qué edad, quién se los acercó y cómo las fueron trastocando. Claro. Y la última pregunta es, ¿qué significa para los escritores de repente tener la posibilidad de estar en un círculo de lectura? Porque ahí tenemos la otra cara. Porque para los autores, pues el libro sale. Claro. Pero ¿qué dice el lector una vez que lo recibe? Claro. Y entonces esta convivencia con el lector, pues también tiene su magia. Por supuesto. Una retroalimentación para el escritor muy interesante. Entonces, bueno, también ahí nos lo responde. Qué bien. Y bueno, háblanos un poquito cuáles fueron las mujeres, que además me encanta, sé que son varias. 30. Son 30. No, y bueno, supongo que esto lo has ido haciendo a lo largo del tiempo. ¿Cuánto tiempo llevarás de haber convocado estas entrevistas y llevar a cabo el proyecto para que hoy lo tengamos en mano aquí en la FIL? La verdad, es un libro que trae una enorme bendición, ¿no? Trae suerte y trae estrella. Mira, la idea de hacer ya este libro como tal fue en julio del año pasado. Empecé a mandar las invitaciones, algunas de ellas no las conocía yo, las había yo leído, pero por ejemplo a Elena Poniatowska yo decía, ¿cuándo me va a dar la entrevista? O sea, ¿cómo le llego? ¿Cómo le digo quién soy para que me...? Fue maravilloso, la respuesta fue increíble y bueno, como puedes ver tenemos autoras de unas muy muy conocidas. De acuerdo. Irene Vallejo, que está ahorita en Los Cuernos de la Luna, nos concedió un espacio. Tengo escritoras de México, Argentina, Venezuela, España y Chile. Muy bien. Y pues, ¿y te basaste, tuviste algo, o sea, tú hiciste las entrevistas, a lo que me refiero, tú las invitaste a colaborar contigo y a estar en este proyecto, en este libro que es Confieso que he leído, este libro tuyo, el primero, pero por algo específico, alguna característica personal de ellas o porque tú las habías leído y porque son mujeres que admiras, básicamente? Totalmente, porque son mujeres a las que admiro, que he leído, que reconozco que tienen estilos propios y que cada una tiene personalidades totalmente diferentes. Fíjate, qué bien. ¿Te costó trabajo alguna conversación con alguna de ellas? Mira, yo sé que, perdóname la pregunta, pero bueno, luego las personalidades y las ideas y los conceptos, yo también me dedico al tema de la entrevista y de repente pues es complejo, ¿no? Tienes toda la razón. Claro, hay personalidades, pero te lo tengo que decir con todo el cariño del mundo. La amo, la admiro, es mi madrina, Ángeles Mastretta, pero ella es dispersa para hablar. Tú la conoces, o sea, a la hora que habla, aunque regresa, pero te va a decir una cosa y de repente te está contando otra. Hay algunas otras que les costó, por ejemplo, mucho trabajo quitarse la camiseta de escritora para ponérsela de lectora. Exacto. ¿No? Porque están tan acostumbradas a que en las entrevistas la línea sea su escritura, sus procesos, etcétera. Era muy difícil de repente tratar de agarrar la entrevista y regresarla al punto de, a ver, somos lectores, ¿no? Pero bueno, qué buen ejercicio. Todas maravillosas. Oye, qué bien, me encanta. ¿Alguna que te haya tocado así emocionalmente? Digo, yo sé que es un poco injusto, ¿no? O algunas de estas que te hayan conmovido muchísimo. No, porque yo digo, ¿cuántas razones hay? ¿Cuántos motivos hay para que la gente empiece a leer? Más allá de que son escritoras, como tú dices, este es un libro planteado como lector, ¿no? Entonces hay historias muy profundas de vida.
Pues mira, hay algunas que sí, son enternecedoras, porque, por ejemplo, algunas cuentan que vienen de familias de escasos recursos, en sus casas no había libros, entonces de repente tenían que encontrar libros o en la escuela o leer lo único que había en casa. Que claro, es conmovedor. Sin embargo, ellas te lo cuentan de una manera tan rica, en el sentido de como un tesoro de vida. Claro. ¿No? Que bueno, no es para llorar, al contrario. No, dices, claro, es para celebrar. Y hay unas historias también pues muy tiernas, algunas simpáticas. Sí. ¿No? Por ejemplo, me llamaba mucho la atención que Carmen Boullosa, por ejemplo, decía que ella imitaba mucho al papá en la lectura. Y su papá era un lector así, el más. Sí. Tanto que de repente los libros, como andaba en la calle y eso, los partía a la mitad. Y entonces se llevaba la primera parte cargando en el bolsillo del saco. Y cuando terminaba esa parte, entonces ya se llevaba la otra mitad. ¡Qué belleza! Bueno, las técnicas y las formas. Hay otros que decían, bueno, literalmente, mi papá dice, me dice Sara Sefcovic, no era elegante, pero mi papá tenía libros en el baño. ¡Claro! Es que además, qué fantástico este espacio. Es que la lectura es tan individual. Ayer estuve en esta plática, en la apertura del auditorio de literatura, y se habló acerca de este encuentro con la lectura, que es nuestro derecho como individuos, pero que es el acto de libertad más grande que hay. Cuando tú agarras un libro, tú eliges. No le pregunto. Digo, claro, desde luego hay recomendaciones, tú que tienes círculos de lectura, pero es una decisión de voluntad propia, en donde te consagras como un ser individual y libre, que puedes elegir un libro y leerlo. Ahora, si no te gusta, también tienes la libertad de dejarlo, pero es un acto de libertad muy bello. Mira, en ese sentido, uno de los propósitos de este libro, y al principio abro el libro con mi propia experiencia, y es, uno no sabe cuál es el libro de tu vida, el que te va a convertir en otra persona. Sí. Entonces, ¿cómo lo vas a descubrir? Leyendo. Pero siempre va a haber un libro que te toque. Y esos son los libros que ellas mencionan, que yo menciono el mío. Y pues al final hay una relación de todos los libros que se mencionan a lo largo de las entrevistas. La puerta está abierta. Hago una analogía como este libro pretende ser la gran puerta de Narnia, en donde a lo mejor uno de los libros que ellas nos recomiendan nos va a llevar a otros y a otros y a otros y a otros. Claro, y que así es. Nadia Jiménez, qué lindo hablar contigo. ¿Ya presentaste tu libro? No, lo presento hoy a las 5 de la tarde. ¡Qué increíble! ¿Alguien te va a acompañar en la presentación de tu libro? Me van a acompañar dos grandes escritoras. Una de ellas es Mónica Castellanos. Ella es autora de Aquellas horas que nos robaron y El aroma de los anhelos. Ella es una compañera mía de este colectivo que se llama Las hijas de la pandemia. Que no lo conozco. Ya te platicaré. Ajá. Y además participa como una de las entrevistadas. Ella me va a acompañar junto con Claudia Marcuchetti, que también forma parte del colectivo, pero ella no está dentro de las entrevistas. No, yo hubiera querido que originalmente iban a ser 50, pero tú sabes, nunca iba a acabar. Entonces quedaron en 30 autoras. Qué bien, te felicito muchísimo y todo el éxito ahorita en tu presentación aquí en la FIS. Muchísimas gracias, Mariana. Encantada. Igualmente, querida. ¿Nos puedes repetir tus redes sociales, por favor? Claro que sí, es Nadia-Jiménez C en Instagram. En Facebook estoy como Círculos de Nadia. Y la página www.circulosdenadia.com. Perfecto, gracias.